¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas. Los invitamos a ver a nuestra clase magistral de hongos. Somos de parte del grupo 4. Esperemos que les sirva y cualquier cosa nos pueden consultar. Bueno, bien, vamos a estar hablando de hongos. Los hongos son organismos que suelen crecer en el campo y en los bosques, bien en ambientes húmedos a la sombra. Tienen una morfología bien conocida, podemos identificar distintas estructuras. Por un lado un píleo, debajo del cual hay laminillas, seguido por el anillo, que se continúa por el pie y que termina en la volva, que está enterrado bajo la tierra en caso de estar presente, ¿bien? Conocer la morfología de los hongos nos permite tener una primera aproximación a diferenciar los venenosos de los comestibles, porque existen algunas características externas que permiten diferenciar unos de otros, ¿bien? De todos modos, algo importante, el diagnóstico definitivo es siempre microscópico, por lo tanto nunca se debe aconsejar la ingesta de hongos o de setas en caso de que el origen sea desconocido, ¿bien? Sin importar lo amigable o lo inofensiva que sea la apariencia macroscópica. De manera esquemática, lo que podemos decir es que los hongos venenosos o tóxicos van a tener un sombrero o píleo colorido, bien, laminillas rosadas y van a tener el bulbo y el anillo marcados, bien, cosas que en los comestibles tienden a estar ausentes. De todos modos, reiteramos, nunca se debe ingerir un hongo cuyo origen se desconoce, bien. Bueno, bien, la intoxicación por hongos en la Argentina es un cuadro relativamente poco frecuente, bien. El lugar donde es más frecuente es en la provincia de Buenos Aires, bien, y digamos, asociado a los lugares donde crece y donde prolifera, va a ser más común en ámbitos rurales y periurbanos que en el medio de la ciudad, bien, porque es más difícil acceder al hongo salvaje, digamos, porque no crece en esos lugares. A diferencia de otros países como España, donde la intoxicación se asocia a ciertas costumbres, como puede ser el consumo familiar, bien, tener un día de campo y ir a comer, en nuestro país está más asociado al consumo accidental, por lo tanto es bastante común que se presenten niños o adolescentes, bien, y el cuadro suele ser no en todo un grupo familiar, sino en una sola persona, bien. La distribución anual de los casos muestra una concentración muy marcada en los primeros meses del año, desde fines de febrero hasta principios de junio, que coincide con el final del verano y el final del otoño, bien, que es cuando más cuando más crecen los hongos y cuando más se tiende a hacer actividades al aire libre. La gran mayoría de los casos notificados en nuestro país se deben a la ingesta de Chlorophylum molybdites en primer lugar y Amanita phalloides en segundo lugar. Bien, entonces esto ahora vamos a pasar a ver distintos grupos. Serán dos hongos en los cuales nos tendremos que detener especialmente. Obviamente que hay otros hongos y mucha regionalidad. Por ejemplo, hay algunos hongos que son muy característicos y es más común su consumo en el norte de nuestro país, pero los importantes, sobre todo en el AMBA, en el entorno de, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, son estos dos, Chlorophylum molybdites y Amanita phalloides. Bueno, bien, lo más importante en los cuadros de intoxicación por hongos es la identificación temprana. Siempre en el interrogatorio va a aparecer la ingesta de algún hongo como antecedente en las últimas 24 horas e incluso menos, ¿bien? Entonces, eso como primera idea. Después, en segundo lugar, los hongos se van a clasificar de acuerdo al tiempo de acción en hongos de acción temprana y de acción tardía. Dentro de estos dos grandes grupos vamos a tener algunos grupos, digamos, más específicos que vamos a ver a continuación, pero una idea a llevarse es esto. Hay algunos que actúan tempranamente, entre 30 minutos y 2 horas luego de la ingesta, y hay otros que tienen un periodo de latencia mucho más prolongado, que digamos puede ser de entre 5 y 6 horas, que son los de acción tardía, ¿bien? Los de acción temprana van a generar cuadros mucho más leves, que van a estar caracterizados por síntomas del tracto gastrointestinal, como pueden ser náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, y síntomas que se derivan de la deshidratación, ¿bien? En cambio, los de acción tardía van a tener cuadros moderados o graves que incluso pueden llevar a la muerte en determinados lugares y que van a actuar sobre órganos blancos específicos. Continuando, digamos, los principios terapéuticos que guían la conducta van a ser los siguientes. En primer lugar, si nosotros identificamos que un hongo que fue ingerido es tóxico o venenoso, el tratamiento va a ser mucho más agresivo, ¿bien? Después, en segundo lugar, el tratamiento va a ser siempre fundamentalmente sintomático y guiado por medidas de soporte de la vía aérea
y medidas de soporte hemodinámicos, y también se va a complementar con medidas de contaminación gastrointestinal, como pueden ser el lavado gástrico, digamos, la colocación de una sonda de aspiración continua, la administración de carbón activado seriado y de sorbitol, ¿bien? El sorbitol se va a administrar siempre que no haya diarrea. Algo que está contraindicado es el uso de antiespasmódicos. Bien, acá tenemos un esquema de los 10 grupos, digamos, hay distintas clasificaciones de los hongos, pero esta es la que vamos a presentar a continuación, que combinan, por un lado, cuál es el tóxico, o sea, lo que sería la sustancia activa, y el tiempo de acción. Bien, de acuerdo a esos dos criterios, se elaboraron estos 10 grupos. Obviamente que no es importante conocer cuál especie integra cada uno de ellos. De hecho, nos vamos a detener más en algunos grupos que en otros, pero sí, digamos, para que esquemáticamente tengan esta idea, y sí nos vamos a detener en los que ya mencionamos, Amanita phalloides y Chlorophyllum mollibites, que son del grupo 1 y del grupo 7 respectivamente, y en algunos más en particular. Así que bueno, ahora vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Bueno, bien, en primer lugar tenemos al grupo 1, los hongos que contienen ciclopéptidos, compuestos por múltiples especies, de entre las cuales se destaca Amanita phalloides, que dijimos que estaba en segundo lugar dentro de la frecuencia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores sobre todo, pero también en el país, ¿bien? Y este grupo en su totalidad es el responsable de la mayor cantidad de fatalidades de intoxicaciones por hongos, ¿bien? Y la Amanita phalloides se conoce justamente como el hongo de la muerte. De hecho, tenemos acá un recorte periodístico del portal Infobae que cuenta que a principio de año un turista en la provincia de Córdoba ingirió el hongo y falleció. Bueno, la Amanita phalloides está compuesto por entre 15 y 20 ciclopéptidos diferentes. Los más estudiados son los que se presentan a continuación. Cada uno de ellos tiene un periodo de latencia y un mecanismo de acción en particular que explica una de las fases del cuadro clínico, ¿bien? Entonces, digamos, las primeras manifestaciones aparecen entre 5 y 24 horas luego de la ingesta, por lo tanto son de acción tardía, y vamos a tener que la primera fase va a estar explicada por la acción de la falotoxina, que tiene una muy pobre absorción por vía oral, por lo tanto limita su acción al tubo gastrointestinal, y la manifestación lo que va a ser una gastroenteritis severa, caracterizada por una diarrea acuosa profusa, ¿bien? Esta es la primera fase, y esta primera fase se va a tratar con administración de fluidos y electrolitos, que permite ver una gran mejora en las siguientes horas que caracteriza la fase 2. ¿Bien? Sin embargo, tenemos una tercera fase, que es donde intervienen las amatoxinas, que lo que hacen es inhibir la ARN polimerasa 2, y se manifiestan entre los 2 y 6 días luego de la ingesta, y tienen, digamos, acción sobre el hígado y el riñón, y pueden generar daño, pueden llevar a la falla, y en el peor de los casos puede terminar ocasionando la muerte, ¿bien? El tratamiento va a consistir también en el suministro de fluidos y electrolitos, digamos, para compensar la diarrea, y carbón seriado, y también se ha visto que la penicilina G tiene efectos protectivos, ¿bien? La Amanita phalloides, como dijimos antes, es el segundo hongo causante de intoxicaciones en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y a lo largo de la historia se lo ha vinculado con la muerte de bastantes personajes históricos, personajes célebres en distintos lugares del mundo. Bien, entre ellas está la muerte del emperador Claudio, la muerte del Papa Clemente VII, de un zar de Rusia, y también del archiduque Carlos de Austria. Este último fallecimiento es el que más cuadra, digamos, con las características clínicas de la intoxicación por Amanita phalloides, ya que el archiduque Carlos de Austria experimentó una indigestión luego de comer un plato de hongos salteados y muere a los 10 días, ¿bien? Digamos que cuadra un poco con la descripción del cuadro que hacíamos anteriormente. El archiduque no tenía descendencia masculina, por lo tanto se desató la guerra de sucesión austríaca, bien, y Voltaire, 100 años después, escribió en sus memorias que el plato de setas que ingirió el archiduque Carlos de Austria cambió para siempre el destino de Europa. Bien, así que acá tenemos algunos ejemplos de cómo los cuadros de intoxicación por hongos se han colado en el destino de nuestra historia. Bueno, siguiendo con el grupo 2. En el grupo 2 es no tan importante como el grupo anterior, tenemos a los hongos gitromitrínicos, bien,
Está compuesto por muchas especies. Vamos a mencionar como rasgo sobresaliente el aspecto cerebriforme. Se ve sobre todo en la primera foto, pero también en la segunda, cómo tienen, digamos, en lo que podría ser el sombrero, circunvoluciones, que bueno, que le dan un aspecto bastante similar a lo que es el cerebro. La toxicidad está relacionada con la presencia de giromitrina en los hongos, bien, que lo que hace es alterar la función del neurotransmisor GABA, que recordemos es un neurotransmisor inhibitorio, bien. Las manifestaciones clínicas también, como en el grupo 1, son tardías. Va a aparecer la primera manifestación entre las 5 a 10 horas luego de la ingesta. Y el cuadro clínico está caracterizado, también por la presencia de síntomas gastrointestinales, cefalea y debilidad. Y en algunos casos, digamos, en los casos más severos, que no son la mayoría, con el correr de los días puede llevar a convulsiones y coma. Bien. El tratamiento, como siempre, es de sostén y con la administración de carbón activado y cuando en los casos graves en los que se presentan convulsiones se pueden administrar benzodiazepinas, bien, para manejarlas. Bien, seguimos con el grupo 3. El grupo 3 corresponde a los hongos muscarínicos, bien, compuesto por varias especies. Bien, acá tenemos algunas fotos. La toxicidad de este grupo está relacionada con la presencia de muscarina en los hongos, que es un compuesto similar a la acetilcolina, pero que es resistente a la acción de la acetilcolinesterasa, bien. Las manifestaciones clínicas van a ser tempranas, van a aparecer entre 30 a 120 minutos luego de la ingesta y lógicamente el cuadro clínico se va a asociar, digamos, a síntomas muscarínicos y además se caracteriza por la ausencia de síntomas nicotínicos, como pueden ser fasciculaciones musculares, y también por la ausencia de síntomas neurológicos, ya que la muscarina es un compuesto cuaternario y no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿bien? Entonces, el cuadro va a ser, digamos, un cuadro propio de los síntomas muscarínicos, dado por bradicardia, miosis, cialorrea, epíforas, vómitos, diarrea, inconsistencia urinaria, broncoespasmo y broncorrea, bien, algunos otros también podrán incluirse. El tratamiento, como siempre, medidas de sostén, rara vez puede utilizarse atropina, sobre todo en los casos más severos, bien, que de vuelta son raros. Grupo 4 es el grupo de los hongos que contienen coprina. La especie más destacada es el Coprinus atramentarius, bien, que son un grupo de hongos que crecen de manera abundante en las áreas boscosas. Digamos, la toxicidad está explicada por la presencia de coprina, bien. La coprina es un aminoácido que lo que hace es inhibir aldehído deshidrogenasa y tiene como resultado un aumento del acetaldehído, bien. Y lógicamente la toxicidad se exacerba con el consumo asociado de alcohol, bien, de etanol. El resultado de las manifestaciones clínicas van a ser, digamos, el cuadro que se conoce como efecto disulfiram, va a ser de manifestación temprana, entre 30 a 120 minutos post ingesta, y podremos ver náuseas, vómitos, taquicardia, bien. El tratamiento va a ser, como venimos viendo, únicamente de sostén y sintomático. Seguimos con el grupo 5. El grupo 5 es el grupo de los hongos que tienen ácido iboténico y mucimol. Está compuesto por hongos que pertenecen al género Amanita. Recordemos que ya vimos dentro del género Amanita, Amanita phalloides dentro del grupo 1. Bien, acá vamos a ver otros integrantes, dentro del cual destaca la Amanita muscaria, que vemos una foto acá, que es un hongo, digamos, muy pintoresco, que si recordamos la primera descripción que dimos del aspecto macroscópico de los hongos venenosos, cuadra bastante. Podemos ver que tiene un sombrero o un píleo de color rojo brillante con un salpicado blanquecino y podemos ver también que tiene un anillo marcado. Bien, este hongo está presente en muchos elementos de nuestra cultura, dos o tres importantes. Es el hongo que inspiró a algunos de los personajes de Mario Bros. Está presente en muchos cuentos o muchas ilustraciones infantiles y también, digamos, inspira la película Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver a continuación que una de las manifestaciones clínicas que da son las alucinaciones. Bien. Son hongos que se encuentran sobre todo en el verano y en el otoño. Recordemos también, como dijimos al comienzo, que es el periodo donde se presentan la mayor cantidad de intoxicaciones por hongos en general, y esto no es la excepción a la regla, ¿bien? Y bueno, la toxicidad está relacionada por la presencia de dos compuestos que dan origen, digamos, al nombre del grupo, que son el ácido iboténico, que tiene una similitud estructural con el glutamato. Recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio,
y por otro lado con el mucimol, que tiene una similitud con el neurotransmisor GABA, que recordemos es un neurotransmisor depresor o inhibitorio, ¿bien? Estos dos tóxicos van a ser responsables de las manifestaciones clínicas, que van a ser fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central y se van a manifestar entre los 30 minutos y las 2 horas luego de la ingesta, ¿bien? Por lo tanto son de acción temprana. Vamos a tener a grandes rasgos dos tipos de manifestaciones. Por un lado, manifestaciones depresoras, como pueden ser la somnolencia, los mareos, la disforia o el coma, bien, que se explican por la acción del mucimol, que recordemos de vuelta tiene similitud con el neurotransmisor GABA. Y por otro lado, manifestaciones excitatorias que van a estar explicadas por la acción del ácido iboténico, por su similitud con el neurotransmisor excitatorio glutamato, y van a ser fundamentalmente mioclonías y convulsiones. Además, vamos a ver que estos hongos van a dar, cuando se ingieren en grandes cantidades, alucinaciones, ¿bien? Y bueno, por eso se lo emparenta con la película, o con el libro, mejor dicho, porque la película está inspirada en un libro, Alicia en el País de las Maravillas, ¿bien? En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, lo que se hacen son medidas de sostén, como siempre, y se puede utilizar benzodiazepinas en el caso de que haya síntomas neurológicos excitatorios que suelen ser más comunes en niños, ¿bien? Algo importante a destacar es que el consumo de este hongo es generalmente, digamos, intencional, ¿bien? Entonces siempre lo vamos a poder conocer como antecedente. El objetivo fundamental, digamos, por el cual se consume es experimentar el efecto alucinógeno que los caracteriza. Bueno, bien, además de estar presente, digamos, en elementos de la cultura más moderna, la manita muscaria está presente en las tradiciones y se ha visto, digamos, presente en muchas culturas, digamos, prehistóricas y que nos antecedieron. Se lo ha visto en esculturas, dibujos y relatos tanto de tribus siberianas como de tribus que habitaron en los países nórdicos de Europa en la Edad Media, como también tribus de Mesoamérica, como pueden ser los mayas, ¿bien? Así que bueno, es un hongo que ha estado siempre presente en nuestra cultura. Bueno, continuamos. Este es otro de los grupos importantes, digamos. Es el grupo 6, que es el grupo de los hongos con psilocibina, bien, que también son conocidos como hongos alucinógenos o mayas. En la Argentina se conocen como cucumelos, son muy populares en el norte argentino, bien, tanto en Corrientes como en Misiones, como en Chaco o Formosa, y también en países vecinos como Chile o Paraguay, bien. Dentro del grupo, la especie más destacada es la Psilocybe cubensis, que bueno, es la que se conoce como cucumelo, ¿bien? Y suelen crecer, digamos, en zonas húmedas, muy cerca del estiércol de bovinos, y se lo utiliza a través de ingestión directa, acompañada de miel o endulzante, porque es un hongo muy amargo, ¿bien? Y también en infusiones frías o calientes, tanto té como tereré, ¿bien? Eh, y se lo utiliza, digamos, como hongo alucinógeno. La toxicidad va a estar dada por la presencia de psilocibina y de psilocina, ¿bien? Que son ambos similares a la serotonina y actúan sobre el receptor 5-HT2, ¿bien? Y lo que hacen es van a provocar un síndrome serotoninérgico. La clínica va a iniciar a la hora luego de la ingesta, por lo tanto son hongos, digamos, de acción temprana, y los síntomas son los característicos del síndrome serotoninérgico, que pueden ser ataxia, hiperquinesis, taquicardia, midriasis, euforia, diaforesis, hiperreflexia y letargo, y también el motivo por los cuales se los consume, digamos, van a dar alucinaciones que están, digamos, son ilusiones visuales, alucinaciones y una gran distorsión temporoespacial. El efecto suele pasarse a las 6 o 12 horas de la ingesta, ¿bien? El tratamiento en caso de intoxicaciones es de sostén, como siempre, y se puede complementar con benzodiazepinas en caso de que el cuadro excitatorio no ceda y sea realmente necesario, ¿bien? Algo importante a destacar es que, digamos, la toxicidad que tienen es baja, así que no revisten de mayor peligro, pero bueno, sí que son un elemento importante de la cultura de nuestro país y que se suelen consumir, digamos, con el fin de experimentar las alucinaciones que provocan.
Bueno, bien, al igual que la manita muscaria, el psilocibe es un elemento muy presente en nuestra cultura, muy asociado, digamos, al consumo recreativo que se le dio por sus efectos alucinógenos y tiene un capítulo importante en lo que fue la cultura azteca. Dejamos acá esta diapositiva para quienes quieran leerla, que bueno, enriquece y complementa el estudio y el aprendizaje. Bueno, y pasando, digamos, de los rituales aztecas, hoy en día se utiliza para lo que es el buen viaje. Dejamos acá también algunos recortes periodísticos que ilustran el uso que se le da en la región y en distintas partes del mundo también. Bueno, continuamos con otro de los grupos importantes, que es el grupo 7, el de los hongos con toxinas gastrointestinales. Recordemos, digamos, que habíamos dicho que el Chlorophylum molybdites es el principal hongo por el cual se producen cuadros de intoxicaciones en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y es un hongo que integra junto con otros este grupo, ¿bien? Una característica que tienen en común la gran mayoría de estos hongos es que se caracterizan como hongos pequeños y marrones, que bueno, lo podemos ver en las fotos. No se han identificado toxinas específicas, pero sí la manifestación clínica es de aparición temprana, de 30 minutos a 3 horas luego de la ingesta y está fundamentalmente marcado por síntomas gastrointestinales. El tratamiento de vuelta se basa fundamentalmente en medidas de sostén y en la restitución de líquidos y también la administración de antieméticos. El curso clínico de la intoxicación es breve y la verdad es que el pronóstico es excelente, muy asociado a que el cuadro es manejable con medidas de sostén. Continuamos con el grupo 8. El grupo 8 es el grupo de los hongos con orellanina adorelina, bien. Está integrado por hongos que pertenecen a la especie eh, Cortinarius, bien, que tenemos acá una foto. Si bien no es un grupo muy relevante desde el punto de vista desde la frecuencia, sí algo importante a considerar es que hay un riesgo de nefrotoxicidad, bien, así que será importante tenerlos en cuenta en ese sentido. Y la toxicidad se explica por la sustancia orellanina. Los primeros síntomas tardan en aparecer, son de acción tardía, bien, aparecen luego de 2 o 3 días de la ingesta, puede llegar a demorar hasta 3 semanas después de la ingesta, y los primeros síntomas van a ser comunes a los de una gripe. Náuseas, vómitos, dolor de estómago, dolor de cabeza, mialgias, así que bueno, es bastante inespecífico el arranque y está también muy alejado quizá, a diferencia de los otros grupos, del momento de la ingesta, ¿bien? A continuación suele seguir en algunos casos una etapa tardía, bien, que puede demorar de días a semanas en desarrollarse, que está dada por una insuficiencia renal. Bien, vamos a tener como síntomas una sed, una micción frecuente, dolor tanto en como alrededor de los riñones. Y finalmente lo que vamos a ver es una disminución de la producción de orina, bien, que puede, digamos, culminar con una insuficiencia renal. El tratamiento va a ser de sostén, como siempre, y en el caso de que se llegue a la etapa de insuficiencia renal, se van a implementar, digamos, hemoperfusión, hemodiálisis, e incluso puede llegar al trasplante en el caso de que resulte necesario. Bueno, siguiendo con el grupo 9, lo que tienen en común estos grupos es que tienen norleucina alénica, bien, una sustancia. Se destaca la especie Amanita smithiana, bien, eh, que bueno, que es bastante parecida a una especie comestible, bien, digamos, si bien el aspecto quizá de los que vimos hasta ahora es el más parecido a los hongos que vemos en el supermercado, entonces a veces suele confundirse, bien. Tiene dos tipos de tóxicos y las manifestaciones clínicas se van a dividir en una primera fase y en una segunda fase. La primera fase va a tener manifestaciones tempranas, van a estar dados por un cuadro, digamos, como general, como el que venimos viendo hasta ahora, que va a ser malestar asociado a síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y anorexia, ¿bien? Luego le sigue una fase, digamos, tardía, que puede demorar hasta 4 o 6 días luego de la ingesta en aparecer, que es una fase de insuficiencia renal aguda que puede, digamos, cursar con niveles elevados de creatinina y de urea. Bien. El tratamiento, como siempre, van a ser medidas de sostén y carbón activado y puede complementarse con hemodiálisis en el caso de que la falla renal sea severa y, bueno, como vimos anteriormente, puede eventualmente, en los casos más graves de todos, desembocar en la necesidad de un trasplante.
Bueno, y finalmente tenemos el grupo 10, que es el grupo de los hongos asociados a rhabdomiólisis. Bien, está compuesto por varias especies. El hongo es un hongo que se consume desde la Edad Media incluso en su momento el consumo estaba reservado para caballeros feudales, siendo un bien de lujo en algún sentido. Es un hongo rico para el paladar, pero algo importante es que se debe consumir en cantidades muy pequeñas y no se debe consumir en días sucesivos, porque la ingesta sucesiva justamente está asociada a la toxicidad, ¿bien? El tóxico que causa el cuadro es desconocido y las manifestaciones clínicas comienzan tempranamente, digamos tardíamente, perdón, entre 24 y 72 horas luego de la ingesta y el cuadro que producen es un cuadro de rabdomiólisis, bien, caracterizado por malestar general, debilidad muscular y mialgias, bien. Respecto del tratamiento, no hay un antídoto específico y se centra en las medidas de sostén y en un plan de hidratación parenteral amplio, digamos, para mantener un flujo urinario alto, elevado y minimizar el daño renal debido a la mioglobinuria. Bien, en los casos más severos puede requerir hemodiálisis. Bueno, para finalizar, dejamos algunas ideas, digamos, a modo de conclusión. Como primera idea central, nunca se deben consumir hongos salvajes cuyo origen se desconoce, por más que se tenga cierto conocimiento del aspecto morfológico, es incluso para un ojo experto difícil distinguir entre un hongo comestible y tóxico, ¿bien? La gran mayoría de los hongos, incluso los tóxicos, en alguna estadía de su desarrollo, se asemejan morfológicamente también a especies comestibles, dificultando aún más la tarea de distinguirlos, y ni el olor, ni el aspecto, ni el gusto, ni ninguna característica, digamos, macroscópica o fácilmente apreciable es predictor fiable de si un hongo va o no a ser tóxico. En nuestro ámbito, las intoxicaciones más comunes son aquellas asociadas a Chlorophylum molybdites, que produce, digamos, síntomas gastrointestinales, y a Amanita phalloides, conocido como el hongo de la muerte, que es potencialmente letal. Bien, y como idea, para resumir, todos los hongos son comestibles, pero algunos lo son únicamente una vez. Esperemos que les haya servido. Recuerden que cualquier cosa nos pueden consultar. Hasta luego.